Vamos a continuar con el estudio del circuito de RLC serie y en particular cómo se realizan las mediciones con el osciloscopio. Recapitulamos la respuesta que tienen los distintos componentes de un circuito RLC frente a la corriente alterna. Habíamos visto que una resistencia pura no ocasiona ningún efecto sobre la relación de fase entre tensión y corriente. Es decir, tensión y corriente están en fase en un elemento resistivo puro. En un elemento inductivo, en una bobina con reactancia inductiva, la tensión se adelanta a la corriente en 90 grados o pi sobre 2 o un cuarto de período. Esto queda reflejado en las representaciones fasoriales. En una reactancia capacitiva, es decir, en un capacitor, la tensión atrasa 90 grados o cuarto de período o pi sobre 2 radianes respecto de la corriente. Entonces, aquí está el fasor corrientes que tomaremos como referencia. En la inductancia la tensión se adelanta 90 grados y en la capacitancia se atrasa 90 grados. Y la caída de tensión en la resistencia siempre está en fase con la corriente. Bien, la respuesta de cada elemento a la frecuencia se resume en este cuadro. La tensión en la resistencia siempre es el producto de el valor máximo de la tensión sobre la resistencia, el valor máximo de la corriente por la resistencia y siempre en fase con la corriente. El inductor, en la inductancia, la tensión máxima V sub L es igual al producto del máximo de la corriente por la reactancia inductiva X sub L, que depende con la frecuencia de la forma omega L. Y como dijimos, la tensión adelanta 90 grados respecto a la corriente. En el capacitor, la caída de tensión máxima en bornes del capacitor es la corriente máxima por X sub C, la reactancia capacitiva de la forma 1 sobre omega C y siempre retrasada a 90 grados. En una representación lineal de resistencias y reactancias con la frecuencia, vemos que la resistencia siempre es constante para todo el rango de frecuencia, la reactancia inductiva crece linealmente con la frecuencia y la reactancia capacitiva decrece hiperbólicamente con la frecuencia. Habíamos visto para considerar un amplio rango de frecuencias que esto se podía representar también en una escala logarítmica, en donde ahora la variación de la reactancia inductiva no se ve lineal porque la escala horizontal es logarítmica, pero se nota claramente el aumento con frecuencia. La reactancia capacitiva decrece con la frecuencia y en el punto donde ambas reactancias se igualan y por ser opuestas, producen una reactancia total igual a 0, que da lugar a que la impedancia del circuito sea un mínimo e igual a la resistencia. Esa es la condición de resonancia del circuito RLC serie, en donde la frecuencia angular para la que ocurre eso es omega 0 igual a 1 sobre la raíz de L por C. Aquí se ve que el ángulo de fase para la resonancia es igual a 0, porque la tangente es igual a 0 cuando omega es igual a omega 0. Ambas reactancias se cancelan, la tangente es igual a 0 y por lo tanto el ángulo es 0. Entonces, en la resonancia la impedancia llega a su valor mínimo, la corriente llega a su valor máximo. El efecto de la resistencia, es decir, la impedancia que ahora en la frecuencia omega 0 se reduce a la resistencia del circuito, la resistencia actúa como el amortiguador de la corriente. Para resistencias relativamente bajas, la corriente en el circuito tiende a un valor máximo muy alto, pero a medida que se va aumentando la resistencia, ese pico que se observa para la frecuencia de resonancia va atenuándose. Es decir, la resistencia amortigua la corriente máxima en la resonancia. En este gráfico se han tomado los siguientes valores.
la tensión máxima es de 100 voltios, la inductancia es de 2 Henry, la capacitancia de 0,5 microfaradios. La frecuencia de resonancia para estos valores es de 1000, la frecuencia angular es de 1000 radianes sobre segundo. Y acá se ve cómo, a medida que aumenta la resistencia, el pico de corriente va disminuyendo. Antes de continuar con el análisis de los circuitos de acuerdo a la guía, vamos a ver una analogía hidráulica que permite comprender cualitativamente mejor el comportamiento de un circuito RLC. Supongamos que tenemos un circuito RLC donde está por el momento alimentado con una tensión continua. Supongamos que hay una llave interruptora y que en un momento inicial se cierra. Cuando la llave se cierra, comienza a cargarse el capacitor porque está sometido a una diferencia, las placas están sometidas a una diferencia potencial, hay un campo eléctrico y los portadores de carga se mueven desde el borne positivo de la batería hacia una placa del capacitor y los otros portadores se mueven hacia el borne negativo. De esa manera hay una corriente que dura un breve lapso hasta que el capacitor alcance su carga máxima. Luego que el capacitor se carga, se comporta como un circuito abierto, es decir, cuando se pone corriente continua, el capacitor solo conduce durante un breve lapso del régimen transitorio. En ese lapso, la resistencia actúa como un elemento que transforma la energía de los portadores en calor. Toma la energía de los portadores y la transforma en calor. Y la inductancia se opone al cambio de flujo magnético. Si inicialmente no había flujo cuando el interruptor estaba abierto, al cerrarlo y al querer iniciarse la circulación de la corriente, esa corriente crearía un campo en la bobina, pero la bobina se opone a la aparición de un nuevo campo, entonces se genera una FEM contraelectromotriz que da como resultado una tendencia a crear una corriente que se opone a la del circuito para crear un campo opuesto al que está formándose. De esa manera produce un retraso entre la tensión y la corriente. Pero ese efecto ocurre también solo durante el lapso que dura la corriente transitoria en el circuito. Si lo pensamos en términos de un circuito hidráulico, podemos imaginarnos a la resistencia como una porción del tubo donde hay ripio. El tubo está obstruido con una parte que tiene ripio. De esa manera es necesario que la bomba hidráulica ejerza una importante diferencia de presión entre ambos lados para que el agua pueda vencer la resistencia que opone el ripio, infiltrándose progresivamente por la porosidad de la zona con ripio, pero le cuesta trabajo para vencer las fuerzas de fricción que hay dentro de esta región. La inductancia se comporta como si fuera una hélice con mucha masa, es decir, cuando llega la corriente de agua y la hélice está quieta, se opone al paso de la corriente y va a costar un cierto trabajo empezar a hacer que la hélice comience a moverse hasta alcanzar una velocidad tal que permita el paso del flujo de agua. El capacitor, por su parte, se comporta como una membrana elástica. Cuando llega el flujo de corriente, comienza a deformarse progresivamente, adquiriendo una forma hueca, hasta que la fuerza elástica de esa membrana estirada y tensa se opone y es igual y contraria a la presión del agua. Y en ese momento cesa la circulación de corriente. Si imagináramos ahora que ponemos una tensión alterna senoidal, podríamos imaginar en el análogo hidráulico que se ha puesto una bomba hidráulica que produce una diferencia de presión alterna senoidal. Es decir, esta bomba va a impulsar el agua primero en un sentido y luego en otro, con una variación senoidal en el tiempo. Entonces, la corriente que se establece por el circuito será análoga al flujo de agua que se establece por el circuito hidráulico.
En este caso, el circuito puede conducir la corriente eléctrica en un estado estacionario. El circuito RLC puede conducir la corriente en estado estacionario, aunque el capacitor represente circuito abierto, porque la variación de campos eléctricos produce la corriente de desplazamiento que da continuidad. De la misma manera, la membrana aquí estará deformándose primero en un sentido y luego en sentido contrario, pero nunca impidiendo completamente el paso de la corriente. Es decir, la membrana va a oscilar y va a producir, va a poder acompañar los cambios en la corriente de agua. La hélice también podrá acompañar los cambios de la corriente de agua, pero una vez que está girando en un sentido, le cuesta y se va a oponer al cambio en la circulación del flujo de agua. Es decir, cuando la corriente de agua circula de izquierda a derecha, la hélice va a demorar un ratito en alcanzar la velocidad suficiente para que ese caudal pase, y una vez que está girando en ese sentido, se va a oponer a cuando la corriente cambie de sentido. Entonces, esto es lo que se llama una analogía, es decir, un sistema físico de un comportamiento similar, no igual, similar, pero que da idea de cómo es el circuito RLC para la corriente alterna. Esta diapositiva fue amablemente cedida por el profesor César Medina, que también es docente del Laboratorio de Física, quien trabajó muchos años en el grupo de ionosfera, donde se estudian los flujos de cargas eléctricas en las capas superiores de la atmósfera. El profesor César Medina tiene el grado de doctor en física. Bien, vamos entonces a las mediciones con el osciloscopio en el circuito RLC en serie. De acuerdo a la guía, teníamos que tener en cuenta que el osciloscopio tiene una impedancia interna del orden de 1 megaohmio y que la fuente, el generador de señal, el dispositivo que nos provee de la tensión alterna, tiene una resistencia interna del orden de los 50 ohmios. Es decir, que a la hora de hacer mediciones tenemos que tener en cuenta esos valores. En la clase anterior habíamos dado una respuesta parcial a estas preguntas, a estas consignas de la guía, perdón. Habíamos visto cómo se podía medir la diferencia de fases entre la tensión en el capacitor y la tensión en la inductancia, pero primero hicimos el estudio de cómo varía la corriente en el circuito al variar la frecuencia, y indicamos cómo tomar valores para graficar resultados. Lo que no pudimos hacer fue hacer la variación de la corriente como función de la frecuencia para distintos valores de resistencia, pero hemos sugerido que eso se haga con uno de los simuladores cuyas direcciones web están en la guía. También vimos los corrimientos de fase entre la tensión de la fuente y la corriente en el circuito. ¿Cómo se puede estudiar la variación de la corriente en un circuito con un instrumento que mide esencialmente tensiones? Dijimos que el osciloscopio nos muestra en pantalla tensiones en el eje vertical en función del tiempo. Bueno, nos valemos del hecho de que en la resistencia la tensión y la corriente están en fase, es decir, que medir la tensión en bornes de la resistencia es medir algo proporcional a la corriente. Estudiar las variaciones de la tensión en bornes de la resistencia es como estudiar la corriente en el circuito. Es decir, que cuando vayamos variando la frecuencia, lo que tenemos que ir observando es cómo cambia la tensión en la resistencia. Y sabemos que la corriente es igual el valor máximo de la corriente, va a ser el valor máximo de la tensión, dividido en R, y la variación temporal de ambas va a estar siempre en fase. Bien. Lo que nos resta entonces ahora es
estudiar la diferencia de fases entre la tensión en la resistencia y tensión en el capacitor, y tensión en la resistencia y tensión en la inductancia. Y después vamos a tratar de ver las condiciones en las cuales la corriente en el circuito alcanza un máximo y cómo se explica que la corriente llega a ese máximo. Y finalmente veremos qué es el factor de potencia y por qué la empresa distribuidora de energía nos pone una multa si el coseno de phi, que será este coseno de phi que tenemos en nuestra casa, es menor que 0,9. Bueno, ¿qué datos teníamos disponibles para para las consignas que ya vimos? Teníamos un primer video donde veíamos la tensión de la fuente, que llamaremos B función de T, y la caída de tensión en la resistencia, B sub R función de T, como función de las frecuencias. Estos videos fueron realizados por el ingeniero Ferreira, quien además tomó fotos de las pantallas del osciloscopio para distintos valores de frecuencia que nos pedían tomar las mediciones. Del video hemos tomado este primer fotograma donde se ven los elementos del circuito e hicimos el reconocimiento y un croquis para indicar cómo están las conexiones. El segundo video que estuvo a nuestra disposición fue el de la variación de la tensión en bornes de la inductancia y la variación de tensión en bornes del capacitor como función de la frecuencia F. También de estos videos pudimos tomar un fotograma de donde se podían ver las conexiones de las puntas de prueba y de la alimentación de la fuente para reconocer los elementos y hacer un croquis de conexión. Para el primer video hicimos la deducción de que este elemento es la inductancia, obviamente es un arrollado de alambres de cobre, el pequeño elementito con forma de arvejita con patitas es el capacitor, y este otro elemento más familiar, un cilindro de cerámica con banditas de colores pintado encima, es la resistencia. Esquemáticamente entonces el circuito es así, LCR, y aquí está el generador de señal y aquí está el osciloscopio. Los valores que nos indicó el ingeniero Ferreira es que la capacitancia es de 4,7 más menos 0,1 nanofaradios, esto es 10 a la menos 12 faradios. La resistencia es de 1,5 kiloohmios al 10%, es decir, 1,5 por 10 a la 3 ohmios, y el error delta de R es el 10% de ese valor. Bien, las conexiones, de acuerdo al video, si ustedes lo ven y lo escuchan atentamente, van a ver que es así. El generador se conecta a la señal del generador, el cable que viene por el pin central del cable coaxil se conecta a la inductancia, la masa del generador va al otro extremo del circuito, donde la pata final de la resistencia. El canal 1 va a tomar la caída de tensión en la resistencia y el canal 2 va a tomar la caída de tensión, va a tomar la caída de tensión en todo el circuito. Es decir, va a coincidir, el canal 2 va a tomar la caída de tensión que podemos considerar que es la de todo el circuito o bien la que provee el generador, que deben ser iguales por conservación de la energía. Es decir, con esta configuración vamos a ver la tensión B de T puesta por el generador y la tensión en bornes de la resistencia. Aquí está indicado que en este caso las fichas de conexión a masa de ambos canales y la ficha de la punta de prueba del osciloscopio van todas a un mismo punto. Para el segundo video, para ver la caída de tensión en bornes del capacitor y la caída de tensión en bornes de la inductancia, se conectó de la siguiente manera. El generador va de la misma manera, la alimentación, la señal entra por la inductancia, la masa va a la patita extrema de la resistencia. El canal 1 toma la caída de tensión en el capacitor, entre este punto y el canal 2 toma la caída de tensión en la bobina,
entre este punto y este. Y se ve que en este caso las masas de las puntas de prueba coinciden en el mismo punto, pero la masa del generador está aquí en el extremo del circuito. Lo importante es que al colocar las masas de ambos canales del osciloscopio al mismo punto, las tensiones medidas pueden ser comparables, porque se miden respecto de del mismo cero de tensión. Bien. Tanto capturando fotogramas de los videos, o mediante las fotos que tomó el ingeniero Ferreira, que están subidas al aula virtual, podemos hacer las mediciones. Para eso recordamos que en todo momento el osciloscopio digital nos presenta en pantalla el valor de la frecuencia en el margen superior izquierdo. En el margen inferior están los factores de escala vertical y horizontal de ambos canales. Aquí, por ejemplo, el canal 1, que es la onda que se presenta en color verde, aquí está con letra verde, y nos dice que en este momento el factor de escala es 5 voltios por división. Es decir, que cada cuadrito de 1 centímetro del eje vertical representa 5 voltios. Y recordemos que cada cuadrito está subdividido en 5 partes, es decir, de 0,2 centímetros o 2 milímetros. 2 milímetros multiplicado por este factor de escala nos da la apreciación que tiene esta escala. El canal 2, en color amarillo o ámbar, también está con un factor de escala de 5 voltios por centímetro, y para ambos canales el factor de escala del eje horizontal o del tiempo es de 20 microsegundos por centímetro. Cada cuadrito en horizontal, cada centímetro de eje horizontal representa 20 microsegundos. Entonces, de cada fotograma que se capture del video, podemos medir la amplitud de las tensiones en los canales 1 y 2, y podemos medir los corrimientos de fase en microsegundos entre ambas ondas cuando se compara el instante en que cada una llega al mismo estado. Aquí estamos, por ejemplo, viendo cuando la onda de color verde agua pasa por un 0 hacia valores positivos, y cuando la onda color ámbar pasa por un 0 hacia valores positivos, ahí está el corrimiento de fase. Eso se puede medir en centímetros y multiplicado por el factor de escala se convierte a tiempos. Y se puede llevar a frecuencias tomando el inverso de ese tiempo. Bien. En la resonancia, lo que se aprecia es que ambas ondas se superponen, es decir, el corrimiento de fase se hace 0. El ángulo de fase phi es igual a 0. Entonces, la caída de tensión en la resistencia está en fase con la tensión del generador. Esto es el efecto de resonancia. En la pantalla se puede medir para qué frecuencia F corresponde a la resonancia, y omega es igual a 2pi por esa frecuencia F de resonancia. Cuando se pasa con la frecuencia, se sobrepasa el valor omega 0, vuelve a aparecer un corrimiento de fase, pero ahora distinto al inicial. Es decir, si antes de la resonancia, la caída de tensión en bordes de la resistencia, que es la corriente, está adelantando a la tensión, como se ve acá. Aquí la corriente o la caída de tensión a la resistencia ya está en el máximo positivo. Recién dentro de un lapso, la caída de tensión en la fuente llega a ese máximo positivo. Es decir, la tensión en la caída de tensión, la corriente está adelantada. Pero siempre tomamos la corriente como referencia. Entonces acá decimos que la tensión está atrasada respecto de la corriente. Bien, y acá lo que vemos es que la tensión está adelantada a la corriente. Es decir, aquí ya
la tensión en la fuente está empezando a crecer antes de que la corriente empiece a crecer. O aquí la tensión en la fuente ya alcanzó su máximo antes de que la corriente alcance su máximo. Es decir, se invirtió el desfase al superar la frecuencia de resonancia. Bien, las consignas que nos quedaban pendientes eran medir la diferencia de fases entre la tensión en la resistencia y la tensión en el capacitor, y la tensión en la resistencia y la tensión en la inductancia, como funciones de la frecuencia. Bien, para hacer eso entonces disponemos de nuevos videos que vamos a presentar a continuación. En este video vamos a ver cómo varía la tensión sobre la resistencia respecto de la tensión sobre el capacitor. Medimos nuevamente la tensión sobre la resistencia con el canal número 1, el de la viruela color azul, y el canal número 2 lo utilizamos para medir la tensión sobre el capacitor. Arrancamos desde frecuencias relativamente bajas, 4,8 kHz prácticamente, como hemos hecho en las experiencias anteriores, y ambos canales en la misma escala. Vemos cuál es la diferencia de fase entre la curva celeste, que representa la tensión sobre la resistencia, y la curva amarilla, que nos muestra la tensión sobre el capacitor. Y a medida que vamos aumentando la frecuencia, podemos ir viendo las modificaciones que se dan en la amplitud y en la fase del circuito. Seguimos aumentando, como estamos un poquito a base de tiempo para poder mejorar la visualización, y vemos en este punto particular, cerca de los 35 kHz, cuánto es la diferencia de fase de cada uno de los elementos, de cada una de las tensiones, y las amplitudes en ellos. Seguimos avanzando. Vamos a cambiar la escala de tensión para mejorar un poco la visualización. Vamos a poner ambos canales en la misma escala para poder compararlos, y cambiamos la base de tiempo. Avanzamos nuevamente en frecuencia y vamos observando las modificaciones que se dan en el circuito. Bien, el siguiente video de la caída de tensión en la resistencia respecto del inductor es el siguiente. En este video vamos a observar cómo varía la tensión sobre la resistencia, la cual medimos con el canal número 1, que tiene la virolita color azul, respecto de la tensión en la bobina, que estamos midiendo con el canal número 2. En el osciloscopio vemos ambas señales, en color celeste la tensión sobre la resistencia, y en color amarillo la tensión sobre la bobina. Arrancamos desde los 4,8, casi 5 kHz, y empezamos a variar la frecuencia, y vemos cómo varía no solo en frecuencia, sino en amplitud, cada una de las señales. Sí, vamos a ajustar un poquito la base de tiempo para mejorar la visualización a medida que avanzamos en frecuencia, y vemos cómo una de las señales, la tensión en la resistencia, está superando los límites que tenemos impuestos. Vamos a variar los dos canales para poder compararlos. Los vamos a poner en el mismo rango de tensión, en la misma escala, y seguimos variando la frecuencia, subiéndola ya por arriba de los 20 kHz, y vemos cómo la amplitud
tensión sobre la resistencia se hace cada vez más pequeña. Ya perdemos el mecanismo prácticamente ahí. Bajamos un poquito. Variamos la base de tiempo para visualizar un poco mejor la señal. Bien, estos videos ya están disponibles en el aula virtual del laboratorio. Vamos a hacer el trabajo de reconocimiento de los elementos de circuito y las conexiones para el estudio de estos videos. En el primero, en la variación de la corriente por la resistencia en función de la tensión en bornes del capacitor, corriente por el circuito, perdón, o sea, tensión en bornes de la resistencia y tensión en bornes del capacitor, vamos a hacer el estudio de las conexiones. Aquí hay una pequeña variación con las conexiones de los dos primeros videos, pero es sutil. El comportamiento total del circuito es el mismo porque los elementos son los mismos, pero vemos que el ingeniero Ferreira, por una cuestión de comodidad, ha invertido la posición de la bobina y del capacitor. Entonces, aquí están las patas, las pinzas cocodrilo que vienen del generador de señal. Esta es la señal propiamente dicha y esta es la masa del generador. Y si vemos, la señal está entrando por la bobina, pero ahora de la bobina pasamos a la resistencia y luego al capacitor. Es decir, ahora estamos conectando la masa del generador a la pata del capacitor. Bueno, aquí está la inductancia, aquí está la resistencia, aquí está el capacitor. Entonces, el esquema del circuito es como se muestra aquí. La señal del generador entra por la bobina, luego viene la resistencia y la masa del generador está conectada a la segunda pata del capacitor. Para ver la caída de tensión en bornes de la resistencia, el canal 1 se conecta de esta manera. La masa va a este punto y la punta de prueba va a este punto. Y para ver la caída de tensión en el capacitor, el canal 2 se conecta con la masa en el mismo punto donde está la masa de la resistencia y aquí la punta de prueba del canal 2. Con estas conexiones se han hecho las mediciones que se muestran en el video correspondiente. Ustedes pueden ir tomando distintos fotogramas, pueden ir deteniendo el video en distintos fotogramas, estudiar en la pantalla del osciloscopio el valor de frecuencia y ver las amplitudes y fases de ambas tensiones a medida que va variando la frecuencia. Destacamos dónde está la masa del generador y dónde está la masa del osciloscopio, es decir, la masa de ambos canales del osciloscopio van al mismo punto para que las mediciones estén referidas a una misma masa. Bien, como no se podía estudiar la variación de la corriente o la tensión en la resistencia como función de la resistencia del circuito, o cómo variaba cómo variaba para distintas frecuencias el valor máximo de corriente del circuito para distintos valores de resistencia, sugerimos usar el simulador que está, el simulador número 3 de la página de Edumedia, en donde se ingresaba con el nombre de usuario COVID-19 y la contraseña Edumedia. Aquí yo hice unas capturas de pantalla, he probado distintos valores de resistencia. Primero calculé para valores de resistencia, capacitancia e inductancias que yo fijé, dónde estaba el valor de resonancia. Aquí ustedes pueden ver que la tensión en la fuente está superpuesta a la tensión en la resistencia, están en fase.
eso quiere decir que la corriente está en fase con la tensión, eso corresponde a un ángulo de fase igual a 0, y por consiguiente el circuito está en resonancia. Y por eso vemos que la corriente tiene un valor máximo muy alto. Porque aquí he puesto también una resistencia mínima. He variado, he puesto valores menores que este, perdón, no, aquí no puede ver valores menores. Este es el menor valor posible de resistencia, y luego lo fui aumentando progresivamente, y lo que se ve es cómo se va para la misma condición de resonancia. Ven, la tensión en la fuente está en fase con la corriente por el circuito, el ángulo de fase sigue siendo 0, pero fíjense cómo el máximo en la corriente va disminuyendo. Se pueden sacar más valores intermedios de resistencia y hacer una representación gráfica de la corriente máxima como función de la resistencia del circuito a la frecuencia de resonancia. También se puede estudiar la dependencia de la corriente máxima con la frecuencia. Es decir, he puesto los mismos valores de resistencia, inductancia y capacitancia de antes, pero he variado la frecuencia. Aquí, por ejemplo, he puesto 3 valores nada más de los 10 que tomé. Aquí les muestro 3 valores, en donde acá hay un valor por debajo de la frecuencia de resonancia, acá está el valor exacto que produce la resonancia, y acá un valor por encima de la frecuencia de resonancia. Aquí están la tensión de la fuente en función de la tensión en la resistencia, es decir, son tensión y corriente. Aquí se ve cómo primero el ángulo de fase tiene un signo, y luego de la resonancia tiene otro. Es decir, cambia el carácter de inductivo a capacitivo. Y aquí está el estudio de la variación del máximo de corriente, 3 valores nomás de 10 que tomé también. A estos valores, a estas capturas de pantalla se las puedo mandar por mail si les interesa hacer sus propias mediciones. O pueden ustedes ingresar a la página del simulador y elegir ustedes distintos valores de los elementos del circuito y hacer ustedes el estudio de la variación con la frecuencia y con la resistencia. Bien. El último simulador, el que permite ver los fasores como función de los elementos del circuito, no me ha dado un resultado satisfactorio. Poniendo yo los valores de resistencia, inductancia y capacitancia, he calculado la frecuencia a la que debía ocurrir la resonancia, la puse aquí, y sin embargo el circuito no parecía estar en resonancia, ¿no? Hay que elegir el RLC-S, que quiere decir circuito RLC en serie. Si alguien se anima, puede probar y ver si es que encuentra en qué me equivoqué yo, por qué no me sale el comportamiento que debía salir. Pero bueno, es una opción que ustedes tienen, no es obligación hacer. Si alguien lo hace el estudio y descubre dónde estuvo la metidita de pata, va a ser un importante aporte para el conocimiento de todos. Bien. Finalmente nos quedaba responder a la 7ª pregunta de la consigna, que es ¿por qué la empresa de energía de Tucumán nos pone multas si tenemos un factor de potencia menor que 0,9? Bueno, para empezar a entender qué es el factor de potencia, veamos, aquí tengo una ampliación de una parte de la factura que llega a nuestros domicilios, emitida por la empresa que distribuye la energía eléctrica a los domicilios en la provincia de Tucumán. Si ustedes se fijan, aquí donde está el detalle del consumo de energía, hay 2 categorías de energía, una que se llama la activa y otra que se llama la reactiva. Y aquí está el ítem que dice factor de potencia. En realidad no sé por qué la empresa distribuidora de energía no me está poniendo a mí el valor de cuánta energía reactiva tengo yo en mi domicilio,
y me está diciendo aquí cuánto vale mi factor de potencia. Es decir, no estoy yo al tanto de cómo está el factor de potencia de mi casa y si estoy pagando o no la multa. Es una pena. Pero bueno, estudiemos qué son las energías activa y reactiva y qué es el factor de potencia. Ustedes pueden ver en la bibliografía que la potencia en un circuito eléctrico siempre es el producto, siempre es el producto de la tensión por la corriente. Es decir, la potencia siempre es el producto V por I, aunque estas sean magnitudes variables en el tiempo. Es decir, si la tensión es alterna senoidal y la corriente también alterna senoidal y hay un corrimiento de fase, esta es la potencia. Bueno, ¿cómo es la potencia en cada uno de los elementos del circuito? En una resistencia pura, la potencia, que es el producto de tensión por corriente, como ambas ondas están en fase, siempre el producto de tensión por corriente da positivo. En un semiperiodo, cuando tensión y corriente son ambas positivas, el producto obviamente será positivo. Y en el semiperiodo, donde tensión y corriente son negativas, el producto de dos cantidades negativas también es positivo. Esta tensión positiva significa tensión consumida, es decir, energía eléctrica consumida, potencia transferida y convertida en otra cosa, disipada. Entonces, realmente se consume. La resistencia disipa toda la potencia eléctrica que se le entrega, la convierte en energía interna, en calor. Entonces puede radiar, puede producir convección y puede emitir radiación a expensas de la energía eléctrica que está tomando. En una bobina donde la tensión está adelantada a 90 grados respecto de la corriente, como se ve aquí en este gráfico, el producto de tensión por corriente tiene distintos signos. Cuando ambas son positivas, la potencia es positiva, pero si una de las ondas es negativa, el producto será negativo. Y por el corrimiento de fase de exactamente un cuarto de onda, lo que vemos es que la potencia tiene una parte positiva simétrica con su parte negativa. En un semiciclo, la bobina toma la potencia que se le está dando, pero la está almacenando en forma de un campo magnético. Y cuando la tensión cambia de signo, el inductor devuelve la energía que tomó al variar ese campo magnético. Entonces, en un semiciclo el sistema toma energía, pero en otro semiciclo la devuelve. Es como un resorte al cual se le está aplicando una fuerza externa. El resorte se deforma, toma la energía el trabajo que está haciendo la fuerza externa, lo toma, pero lo almacena en forma de energía potencial elástica, y cuando esa fuerza cede, devuelve la energía estirándose. Eso está haciendo la bobina. Está tomando energía en un semiciclo y la está devolviendo en el otro. Y el promedio de potencia en la bobina es cero, porque la parte positiva es simétrica con respecto a la parte negativa. En el capacitor pasa algo similar, aunque la tensión está en atraso con la corriente, pero el efecto es el mismo. La potencia en los distintos semiciclos tiene signos opuestos y es simétrica con respecto al eje horizontal, es decir, la potencia que toma el capacitor en un semiciclo es igual a la potencia que devuelve en el semiciclo siguiente. Es decir, el capacitor en un semiciclo toma energía cargándose y almacenando esa energía en forma de campo eléctrico, y en el semiciclo siguiente la devuelve, haciendo que los portadores se vayan de una placa a la otra, y entonces cambia el sentido del campo eléctrico, y entonces la energía está jugando de manera que en promedio la potencia absorbida por el sistema es cero. Cuando los tres elementos se combinan en un circuito RLC, la potencia puede tener una forma tal que el semiciclo positivo sea asimétrico con respecto al semiciclo negativo. Habrá una parte de la potencia del circuito que es
absorbida, y lo que se devuelve en el semiciclo siguiente no es igual, porque parte de la energía que se absorbió se disipó en la resistencia, pero la capacitancia y la inductancia devuelven parte de la potencia. Entonces, habrá una parte absorbida y una parte devuelta. Bien, si hacemos el análisis del producto de la tensión por la corriente, desarrollamos este producto de la tensión con la corriente, donde ponemos el ángulo de fase, se lo ponemos a la tensión, porque dijimos que siempre íbamos a tomar a la corriente como referencia. Si hacemos el desarrollo del coseno de la suma de dos ángulos, por la identidad correspondiente, y luego aplicamos propiedades distributivas, nos queda esta ecuación. Esta es la potencia instantánea para todo tiempo t. Ahora, si tomamos el valor medio a lo largo de un ciclo, el valor medio del seno por el coseno de un ángulo, el valor medio del seno por coseno, es igual a 0, es decir, que este término se anula. Y el valor medio del coseno cuadrado es igual a 1 medio. Entonces, la potencia media nos queda como un medio del producto de la corriente máxima por la tensión máxima y por el coseno del ángulo φ. Este valor es el que se conoce como el factor de potencia, el coseno del ángulo φ. Entonces, en todo momento la potencia media que nosotros consumimos en nuestra casa está afectada por ese valor de coseno de φ. Si el coseno de φ vale 1, es porque el ángulo de desfase entre tensión y corriente es 0. Si es 0, entonces tendremos el máximo consumo de la potencia que nos entrega la empresa. Será toda la potencia estará en el lado positivo, no habrá componentes negativas de la potencia, no habrá parte negativa de la curva de potencia, toda la curva de potencia estará por encima del eje horizontal, y entonces nuestra casa no está devolviendo nada de la energía que recibe a la red. Si el coseno de φ comienza a ser menor que 1, quiere decir que una fracción de la potencia que nos llega es devuelta por el hecho de que hay un exceso de carga capacitiva o un exceso de carga inductiva, es decir, alguna de las reactancias domina. Entonces hay un coseno de φ distinto de 0, que puede ser positivo o negativo, según si el corrimiento es capacitivo o inductivo, y nuestra casa no está consumiendo toda la potencia que se le entrega. Eso ocasiona problemas a la red de distribución eléctrica, porque la red está pensada para que toda la energía que se envía al circuito sea consumida. Si nosotros no estamos consumiendo todo, estamos produciendo algún tipo de desbalance en la distribución eléctrica. Por eso a las empresas distribuidoras de energía les interesa que en todas las casas se tenga un factor de potencia, que es el coseno del ángulo de desfase entre tensión y corriente, lo más cercano a 1 que sea posible. Por supuesto, hay alguna tolerancia, entonces por eso nos pide que sea por lo menos mayor que 0,9 el coseno de φ. Es decir, se admite un 0,1 de desfase entre tensión y corriente, de coseno de desfase entre tensión y corriente. Bueno, con eso queda completa la guía. Tienen indicaciones de cómo trabajar, y por supuesto tienen a su disposición los medios de consulta. Recuerden, el ayudante Javier Bravo Birsmith está también disponible en sus horarios. A mí me pueden mandar consultas por correo electrónico, o en todo momento me pueden mandar algún WhatsApp, siempre que sean horarios razonables, y en todo momento voy a tratar de contestarles sus dudas. Bueno, con esto completamos. Espero que se haya comprendido, y muchas gracias.